Estás en ventas y te preguntas, ¿qué tengo que hacer para liberar mi ambición al máximo? Es así como nace este podcast de productividad sobre reactividad. Me dedico a enseñar estrategias y sistemas de ventas, pero en ocasiones falta algo más, algo que nos haga trabajar con pasión y disciplina. Mi nombre es Beto Fuentes, represento a Sandler Training en Ciudad de México y voy a traer a este podcast a líderes de negocio, líderes de venta y a vendedores que han estado en situaciones con las que te podrías identificar. Mi promesa es que obtengas un concepto claro de lo que podría ser tu fórmula del éxito y que capítulo tras capítulo la vayas afinando con herramientas para obtener resultados tangibles. Quédate con nosotros para que agregues una variable más a tu fórmula del éxito. Hola, bienvenidos a nuestro podcast Proactividad sobre Reactividad. Si estás aquí es porque tienes cierto interés en lo que describimos como propósito de este podcast. Mi promesa es que en los siguientes minutos poder explicar de una manera muy clara y concisa qué es lo que vamos a estar viendo para que entonces tú puedas decidir si los siguientes capítulos te podrían agregar algo de valor o no. En Sandler, básicamente nosotros decimos que para tener éxito en las ventas se requiere no solamente tener la técnica o el sistema correcto, no solamente se requiere tener los comportamientos o las actividades de venta que nos van a dar el mayor rendimiento, sino que además se requiere tener una mejor actitud. Y por actitud es algo al mismo tiempo tan sencillo y tan difícil de describir qué es una mejor actitud y qué es la actitud correcta en las ventas. Voy a explicar con algunos ejemplos a qué me refiero con ser proactivo sobre ser reactivo. ¿Ok? Primer ejemplo. Los primeros ejemplos que les voy a dar no tienen nada que ver con los negocios ni con las ventas incluso, pero se los voy a dar para después pasar a los ejemplos de los negocios y ver cómo pudiera comprenderse mejor el concepto. Miren, hace unos años salí a pasear a mis perros. Tengo un labrador negro y un golden en paz descanse llamado Cookie. Y para salir a pasearlos tengo que pasar una puerta con mis dos perros amarrados a la correa, más aparte con mi bicicleta. Y en aquel entonces, cuando iba pasando por la puerta que se hace estrecha, pues los perros obviamente con el entusiasmo y brincaron y jalaron la correa, me jalaron la mano con la que los estaba sosteniendo, pegué la puerta y me lastimaron e incluso me alcancé a sacar sangre. Y mi primera reacción es, qué perros, ¿para qué los tengo si no saben salir a pasear? Ni los debería de sacar, vean lo que me hicieron. Y esa fue mi primera reacción. Cuando se me pasó un poquito el enojo, dije, caray, a ver, yo sé entrenar perros, ¿ok? Entonces, ¿para qué me enojo con la situación? Mucho menos, ¿para qué me enojo con los perros? Además no me entienden, o bueno, no me entienden en lenguaje humano, claro que me entienden. Entonces dije, ¿sabes qué? Lo que tengo que hacer es educarlos, ¿verdad? Pues, bueno, ese día se acabó el paseo, obviamente, me metí, me tuve que lavar la mano, etcétera. Pero ya después, el día siguiente, me puse a educarlos. Y para no hacerles el cuento largo, 2 meses después, es más, al día de hoy, si quiero sacar a pasear a mi perro, le digo que se siente antes de la puerta, abro la puerta completamente de la calle, saco mi bicicleta, el perro sin estar amarrado se queda sentado esperándome, yo afuera con mi bicicleta ya acomodada, le mando a llamar sin correa, lo siento al lado de mi bicicleta, le pongo la correa, se queda sentado para que yo pueda cerrar la puerta, ya con la correa puesta,
cierro la puerta y nos vamos a pasear. ¿Okay? Eso es ser proactivo sobre ser reactivo. Ahora voy a pasar a otro ejemplo, ya ahora sí de personas, en donde, pues bueno, esto de ser proactivo es algo que nosotros siempre enseñamos en Sander, y hay que tener una mejor actitud y el yo, mente, cuerpo y alma y todo eso. Y en una ocasión fui a un hotel al que yo iba muy seguido, estuve yendo una vez, 2 veces al mes durante más de un año al mismo hotel. Y, y llego al hotel y para mi sorpresa, en esta ocasión la habitación no estaba completamente limpia. Había basura en el basurero, como que no habían trapeado muy bien y hasta me entró la duda si habían cambiado las sábanas. Imagínense lo que es eso. ¿Cuál es la primera reacción del ser humano normalmente ante estas cosas? Bueno, pues yo les pagué un dinero por un servicio que no estoy recibiendo, que se creen, pues la persona encargada de hacer la limpieza, ¿por qué no hizo la limpieza? Quizás no la mandaron a la escuela de limpieza y el supervisor se ha de haber ido por ahí y no vino a trabajar, pero qué bárbaros, yo me merezco que me den el servicio por el que pagué. Y todas esas cosas son hasta cierto punto, sí, o sea, verdaderas. La verdad no puedo decir que no. Pero, y me entró la duda y dije, a ver, yo enseño que hay que ser proactivos, que hay que asumir la responsabilidad. Yo enseño que estamos en la situación en la que estamos por lo que nosotros hicimos o dejamos de hacer. Y dije, ¿y no podrá ser un caso similar aquí? Entonces, esa noche me calmé porque había llegado ya muy noche. Y el día siguiente en la mañana fui a la recepción. Y le digo al recepcionista, señor recepcionista, ¿me podría decir en dónde le puedo dejar un recado a la persona que hace la limpieza de mi cuarto? Y su primera reacción fue, sí, ahí atrás está el blog de quejas. Le dije, oiga, pero yo no me vengo a quejar. ¿Cómo? Le dije, señor, usted sabe, yo tengo más de un año viniendo aquí. Mi cuarto está impecable cada vez que vengo y nunca he dado las gracias porque mi cuarto está limpio. Entonces yo dije, ya es momento de hacerlo. Y no sé ni cómo se llama la persona. Y le cambié la cara a él, no nada más a la persona de la limpieza. Incluso él se puso todo alegre, sí, claro, cómo no, y me sacó una libreta más bonita y más grande, me prestó personalmente su pluma y me dijo, aquí escriba. Escribí la nota de agradecimiento y el día siguiente, o bueno, más bien ese día más tarde, regreso a mi habitación y iba pasando por un pasillo y alguien me dice, señor Fuentes, volteo y era la persona que se encargaba de la limpieza. Y me dice, su cuarto está listo. Nunca se había referido a mí, pues yo nunca le había visto y bueno, y mi cuarto estaba como siempre había estado. Y fue algo que yo hice, no fue un azar del destino, fue algo que yo hice por lo que ahora mi cuarto está limpio. ¿Ok? Entonces, a eso me refiero con ser proactivo versus ser reactivo, porque si yo digo, oye, es que yo pagué un dinero y me merezco que me den el servicio, tengo razón, y es una verdad. Y les voy a decir una cosa, y aquí es en donde está lo interesante, porque sí tenemos que dar retroalimentación. O sea, lo que yo no estoy diciendo aquí es que tenemos que dejar que nos traten a como se les dé su regalada gana a la gente. No, sí tenemos que esperar un buen servicio y sí tenemos que dar retroalimentación cuando no recibimos lo que queremos. Pero es muy distinto decir, a ver, hay una situación con la que yo puedo contribuir haciendo algo proactivo y entonces ahora sí puedo obtener otro resultado para mi beneficio y para el beneficio de los demás. Ahora, ¿qué pasa en las ventas? ¿Qué pasa en los negocios? Normalmente un vendedor, y bueno, hay muchos escenarios, pero vamos a poner este. Estuve hablando con un prospecto durante más de 3 meses, le presentó toda su información, los beneficios y características de lo que hace, las fichas técnicas, le pidió una concesión y se la dio, y otra concesión y se la dio, y luego de repente ni siquiera le regresa la llamada.
Y ni siquiera le dice que no. Se da cuenta que ya le dio el negocio a su competencia. ¿Y cuál es muchas veces la reacción del vendedor? No, pues este es muy mal prospecto, el prospecto engaña, el prospecto miente, no se puede ni hablar con él. Y bueno, y empiezas a hacer una lista de cosas externas que, que pudieron haber hecho que sucedieran esas cosas desagradables en los negocios, ¿verdad? Y, y a lo mejor todas esas cosas son ciertas. A lo mejor el prospecto miente, sí. Y sí mienten, de hecho. Pero al final del día hay algo que nosotros tenemos que hacer para hacer que los prospectos no nos mientan. O que nos mientan lo menos posible. O que si nos mientan lo más temprano en el proceso para no perder nuestro tiempo. Siempre hay algo que yo puedo hacer. Y lo que la conclusión es que somos reactivos cuando no sabemos que tenemos el poder de cambiar las cosas, ¿verdad? Creemos que el poder de cambiar las cosas es echar la culpa a factores externos. Y es que tenemos este partido político en el poder, y es que el precio del petróleo, y es que el presidente del país vecino está atacando a las empresas de este tipo y ahora ya no hacen inversiones, y es lo único que nos queda decir. Y además, pues también digámoslo, o sea, es cierto, o sea, juntarte con amigos y echarle la culpa al mundo entero, pues sí es desahogante. Pero, pero el tema es que a veces lo hacemos ya como parte de nuestra forma de vida y de nuestra cultura, y eso es lo que está mal. Eh, Recuerdo ahora con la pandemia, justo pues allá de febrero, marzo, más bien abril del 2020, pues nadie te tomaba la llamada, todo el mundo estaba panicado y pues también estas cosas que enseñamos, pues las tuve que poner en práctica al máximo. Y ahora las vamos a poner o vamos a comentar sobre esto aquí en este podcast. Es, oye, yo tengo que pensar que hay algo que yo tenga que hacer, ¿ok? Yo tengo que hacer algo, algo positivo, algo proactivo para hacer y para encontrar a prospectos que sí quieran mi producto, que sí estén de acuerdo en mis términos y condiciones, que sí tengan presupuesto y que sí se comprometan conmigo. Y ese algo, pues es tener una serie de herramientas, ¿ok? Tienes que saber qué es lo que está pasando con tus conversaciones, con tus relaciones, en tus negocios y con tus prospectos. Si no tienes un conocimiento de qué está pasando, no tienes una estrategia, no tienes unos pasos, no tienes claro el objetivo que vas a lograr, pues puede ser que entonces tu comportamiento termine siendo proactivo. Por eso una de las primeras cosas que aprendemos en Sander es que un resultado positivo de usar un sistema para hacer negocios es que te digan que sí, obviamente es el resultado positivo más obvio, pero también que te digan que no. Que te digan que no puede ser un resultado positivo si te lo dicen a tiempo y si te dan retroalimentación. ¿Ok? Y por eso también nosotros como forma de vida y como forma de negocios le damos permiso a nuestro prospecto que nos diga que no, porque entonces es más fácil de descubrir qué es lo que hay realmente detrás que pudiera hacer que el negocio se nos esté negando y sobre todo qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que ese negocio no se nos niegue, y si es un negocio que se nos niega, pensar que simplemente no nos tocaba a nosotros. Digo, la competencia también tiene derecho a hacer negocio, ¿verdad? No todos los prospectos califican para ser nuestro cliente y también hay que entenderlo. Así es como funcionan las cosas en la vida. Eso es un poco de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar en qué consiste un cambio de mentalidad. Vamos a hablar cuál es mi mentalidad actual y vamos a hablar de cómo, cómo
cómo encontrarnos a nosotros mismos siendo reactivos, cómo descubrirnos. Vamos a hablar de, oye, si yo hago este cambio de reactivo a proactivo, ¿en quién me voy a convertir? ¿Estaré yo cambiando realmente o nada más estoy echándole el polvo abajo del tapete? Y no se trata de eso. Vamos a hablar de los recursos que quizás ya tienes para ser proactivos. Esto de ser proactivo y reactivo es algo que ya sabemos, ¿eh? Y es algo que, pues como les digo, o sea, a mí me pasó lo del perro y fui reactivo y luego yo mismo dije, tengo que ser proactivo y cambié mi forma de ser y seguramente quizás ya lo has hecho tú también y tengas ejemplos similares al mío. Pero lo que nosotros contribuimos o lo que nosotros decimos es que creo que nos falta mejorar en ese aspecto. Y si mejoramos en ese aspecto, vamos a mejorar en nuestra técnica, vamos a mejorar en nuestro comportamiento, vamos a mejorar en nuestra actitud y vamos a tener cada vez más éxito. Vamos a estar viendo aquí en este podcast cuáles son esas herramientas con las que tú cuentas ya y cómo usarlas en tu día a día para ser mucho más proactivo. Y por lo mismo, te pedimos que te quedes y que visites nuestros capítulos y que en la sección de comentarios nos hagas comentarios y si nos ves en LinkedIn, conectes con nosotros en LinkedIn o en redes sociales porque esto va a tener más éxito a medida de que recibamos más comentarios y más retroalimentación de personas como tú que están aquí en este podcast. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos o nos oímos en el siguiente capítulo. Hasta luego.